capítulo 3 de la carta a los Hebreos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿Quién? Jesús. Que cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. Nótese que viene hablando ahora de la casa de Dios. Moisés fue fiel como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre su casa. ¿La casa de quién? La casa de Dios. Dice, la cual casa somos nosotros. ¿La casa para qué es? Para habitarla. Está diciendo que nosotros somos la habitación de Dios. Primer punto, Dios está contigo. Y ese es el antídoto para la duda. Si retenemos, y aquí hay una condición, esto será una realidad en nuestra vida, dice aquí, si retenemos firme. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Qué cosa? Confianza. La única manera de tener la certidumbre que Dios está conmigo aquí, que yo soy su casa, que yo soy su habitación, es si retenemos. Por lo anterior, el Espíritu Santo dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Lo que nos está diciendo este texto es que recordemos lo que el Espíritu Santo dice hoy, no mañana. Que en el pasado, el pueblo de Israel que estuvo en el desierto cometió un error. ¿Cuál fue su error? Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, anímense unos a otros, cada día. Esto es un tema de todos los días. Mientras o entre tanto que se dice, o dicho de otra manera, mientras siga habiendo Él hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos otra vez firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres, ¿cuándo? Hoy, por tercera vez, mención, hoy. Nos dice, si oyeres hoy su voz, hoy, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos aquellos que salieron de Egipto por mano de Moisés?
¿Y con quiénes estuvo él disgustado? 40 años. ¿No fueron los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? ¿No fueron aquellos que desobedecieron? Por lo tanto, vemos que no pudieron entrar en el reposo por causa de la incredulidad. Este texto nos está diciendo, ¡hey! ¡Cuidado! Ya tenemos un testimonio del pasado. Ya tenemos una historia del pueblo de Israel. ¡Ey! ¡Cuidado! Esa historia está allí para que ustedes vean los errores que ellos cometieron y no los vuelvan a repetir. No sé si usted comprende el mensaje. Nos está diciendo eso esta palabra. Nos está diciendo, ¡hey! Cuidado con caer en los errores que cayó Israel. Primera pregunta, ¿cuál fue el error de Israel? La falta de fe. A veces uno quisiera, oiga, yo a veces quisiera que a mí Dios se me manifestara como se le manifestó a Israel. Que cuando fuera al río Magdalena me lo abriera en dos y yo pasara en seco. Yo a veces quisiera que Dios fuera así, ¿por qué no lo hace ahora? Que cuando yo esté subiendo Monserrate, yo pueda golpear con la varita la piedra y me salga agua. Pero este pueblo que vio con sus ojos las maravillas de Dios y no creyó, mucho terco. Mucho terco. Que cuando tenían hambre, Dios le daba maná. Y después, ¿qué pasó con el maná? Que ya no hay más nada. Querían más cosas. Que ya no era hambre, sino que era sed, tome agua. Y ya no es que agua, que no, que queremos ir a Egipto y entonces. Pero ¿quién los entiende? Así es el pueblo. Hubo una generación que salió de Egipto. Pero por causa de su incredulidad, es decir, viendo no creyeron, viendo despreciaron el propósito de Dios, viendo lo despreciaron, esa gente no entró en la tierra prometida. Esa gente murió, ¿dónde? En el desierto. Así que no hay peor pecado que la incredulidad. Porque la incredulidad produce dureza de corazón. Ya no importa lo que Dios diga, ya no importa lo que Dios haga, a mí no me importa. Yo ya decidí no creer. Y el corazón se vuelve duro. Cuando uno a veces lee la historia de Israel, se da cuenta que ese pueblo fue terco. Pero escucha bien esto. Es muy probable que esa terquedad sea también la nuestra. Lo único que nos separa es el tiempo, pero no las actitudes, porque pueden ser las mismas. Primer llamado que nos hace el Señor como iglesia, como hijo, como hija de Dios. Ten cuidado, no cometas los mismos errores del pasado. ¿Cuál fue el error de Israel? La dureza de corazón. Segundo punto. Hoy voy rápido. Segunda pregunta. Si ese fue el error de Israel, entonces, ¿por qué los seres humanos tendemos a cometer los mismos errores del pasado habiendo conocido la historia del pasado? ¿Qué me da a entender esto? Que no es suficiente con conocer la historia del pasado para no cometer los mismos errores. ¿Qué opinan de esto? Una madre que tuvo a su hijo o a su hija en la adolescencia. Y cuando lo tuvo en la adolescencia, lo tuvo porque le creyó a un chico que le bajó el cielo a la tierra. Le comió el cuento
y le entregó la vida, le entregó su cuerpo y Él le dejó un recordatorio, un embarazo. Y entonces ahora tenemos a una madre, 2, adolescente, 3, soltera. ¿Eso es un error de la vida? Pregunto a ustedes. ¿Sí o no? ¿Eso es natural? ¿Eso hace parte del ciclo natural de la vida? La criatura no es un error, porque Dios es el que da el don de la vida, no se equivoca. El error está en las decisiones que se toman, la forma como se toman las decisiones. Y esta madre, habiendo luchado y siendo responsable con su hijo, lo cría en medio de las dificultades. Una mujer cabeza de hogar, en plena juventud, que lucha día tras día para brindarle un mejor futuro a su hijo o a su hija. Porque cuando uno comete un error, no significa que uno no pueda levantarse en el Señor. Sí nos podemos levantar y seguir adelante. Sí nos podemos restaurar y seguir adelante, pero cosa dura cuando uno repite los errores del pasado. Cosa dura es cuando este hijo o esta hija crezca y esté entre los 13 y los 15 años, si es un hijo, va y enamora a una niña menor de edad de 13 o 14 años y también le deja un recordatorio y luego la abandona. Cosa dura es que repita la historia. O cosa dura es que esa hija cuando crezca y cuando tiene más o menos una edad de adolescencia entre los 13 y 15 años, haga lo mismo, se entregue también ante el engaño de un chico que solo busca su cuerpo, la busca como un objeto sexual, solo la busca para ganar una apuesta con sus compañeros y ella creyendo que él la ama, le entrega su cuerpo y queda embarazada. Y luego este chico va y la abandona y repite la misma historia. ¿De quién? De su mamá. Cosa dura es esa. Así que no es suficiente conocer la historia para no repetirla. Y por más que esta mamá le dijo, mija, cuídese, mamá, está bien, mija, cuídese, ojo, mire lo que me pasó a mí, mamá, yo sé eso, no me cantaletee. Su corazón se cierra ante su mamá, se vuelve dura de corazón, porque cree que su mamá le está quitando la oportunidad de ser feliz. Y creyendo que la felicidad está en ese muchacho de colegio, se deja embarazar y ese muchacho le da la espalda y comete el mismo error por la dureza de corazón. Pero yo cuento esto para que reflexionemos. Una cosa es que uno se resbale una vez con la cáscara de banano mientras uno camina, pero cosa dura es que uno se resbale 2, 3 y 4 veces. ¿Tú sabes para qué Dios nos dejó la historia del pueblo de Israel? Ahora tú y yo somos el nuevo pueblo de Dios y nos dejó el testimonio de Israel en el Antiguo Testamento para que tú y yo, como nuevo pueblo de Dios, no cometamos los mismos errores. Entonces, si el Señor nos dejó la historia, si el Señor nos dejó la historia de los errores del pasado, ¿por qué nosotros cometemos los mismos errores? Tal vez los errores del pasado no sean un embarazo no deseado en la adolescencia. Tal vez los errores del pasado sean padres separados. Y ahora que tengo la oportunidad de formar un hogar, repito la historia, me separo. Esto es lo que algunos llaman una maldición. ¿Es culpa de Dios? Es probable que no le haya puesto cuidado, que todos los fracasos del pasado son oportunidades que Dios nos da para bendecirnos en un futuro mejor.
Uno puede caer en la dureza de corazón si cede a la duda, de la cual les hablaba en el inicio de esta reflexión. Todos pasamos por dudas. Nuestra fe es cuestionada en el Señor cuando estamos pasando por experiencias de fracaso, cuando estamos pasando por experiencias de adversidad. Es lógico y es natural que nuestra fe sea cuestionada. Es lógico y es natural que nuestra fe esté siendo probada por la duda, pero otra cosa es cuando yo decido quedarme con el corazón duro. Ahí ya hay un pecado grave. Ahí estoy cometiendo el error de Israel. Dureza de corazón. Y cuando uno cae en la dureza de corazón, no entrará en el reposo, morirá en el desierto. Entonces, ¿por qué los seres humanos tendemos a cometer los mismos errores? ¿Sabe por qué? Porque aunque conozcamos la historia, ¿sabe cuál es el problema? Que el gran problema es nuestra naturaleza humana. Podemos saber la historia. Podemos saber que Israel fue un pueblo murmurador. Lo podemos saber, pero nuestra naturaleza humana es murmuradora. Entonces no es suficiente conocer la historia para no repetirla, sino que se necesita que nuestra naturaleza humana sea transformada por el hoy. Y aquí viene el hoy. ¿Cómo le llamó el autor de los Hebreos a este error que cometió Israel? Le llamó pecado. A la incredulidad de Israel en el desierto le llamó pecado, como diciéndonos, no es un problema de la historia, es un problema de nuestra condición humana. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. Si es un problema no tanto de la historia, sino de nuestra naturaleza humana, entonces, ¿cómo evitar que repitamos la historia del pasado o los errores del pasado, ahora que estamos en Cristo? Miren, la comunidad de los hebreos a quien fue dirigida esta carta es la iglesia del siglo I. Habían abandonado el judaísmo por abrazar el evangelio. Y por abrazar el evangelio, ¿sabe qué pasó con ellos? Los comenzaron a perseguir. Y entonces algunos de ellos dijeron, ¿será que vale la pena? Pero si ahora estamos en la voluntad de Dios, ¿por qué nos persiguen? Y algunos comenzaron a decir y a creer que esa esperanza de que Cristo regresaría por ellos en justicia, como que se tardaba mucho. Y algunos comenzaron a abrazar el judaísmo otra vez, porque cayeron en una esperanza fallida. Y el autor de los Hebreos está diciendo, ¡ojo! ¡Cuidado! Porque ese fue el pecado de Israel, que estando camino hacia la tierra prometida, pusieron en duda, establecieron pleito con la promesa de Dios y quisieron volver a Egipto. ¡Ojo! Y después como que dice, y eso no fue un problema de la historia, eso es un pecado. Y si es un pecado, todos los seres humanos estamos propensos a repetir esa misma historia. Entonces, respondamos la pregunta inicial. ¿Cómo no repetir la historia del pasado? Si es un problema de nuestra naturaleza humana, si es un problema de nuestra tendencia al pecado, ¿cómo podemos no repetir los errores del pasado? Si no es suficiente conocer la historia entonces, y saber que mi papá, que mi mamá, que yo antes de Cristo hice, deshice, eso no es suficiente.
transformando el hoy. Cuando alguien dice, quien no conoce su historia, está refiriéndose al pasado. Está condenado a repetirla. ¿A qué se está refiriendo? Al futuro. Nos está dejando una alternativa. Nos está diciendo que nadie puede cambiar el pasado y nadie puede asegurarnos el futuro. Que lo único que podemos asegurar para transformar es el presente. Entonces, ¿usted entiende ahora la palabra del Espíritu Santo? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Que no es ayer, que no fue ayer, que no será mañana, que es cuando, que es hoy lo que el Señor quiere transformar en tu vida. Aleluya. Entonces, ¿cómo transformar el hoy? ¿Se acuerdan cuando comenzamos a leer? El llamado que nos hace la carta. La carta nos dice, hey, piensen en Jesús y reconózcanlo a Él como el sumo sacerdote. ¿Qué hace un sacerdote? Intercede, media entre los hombres y Dios. Nos dice, hey, la única forma de transformar el presente es teniendo en consideración quién es Jesucristo. El único que es el sumo sacerdote. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el único que puede transformar el presente en la vida de la gente. Es el único que puede mediar para que no repitamos la historia del pasado. Y la única forma de pensar y considerarlo a Él es a través de los ojos de la fe. ¿Qué produce la dureza de corazón? Incredulidad. ¿Y qué produce la meditación, la inspiración en la obra de Jesucristo? Produce fe para salvarnos del drama de la historia, para salvarnos de la condena del drama humano, para salvarnos de la ley histórica que nos siempre hace que cometamos los mismos errores, para sacarnos de ahí y para romper los ciclos de fracaso, los ciclos de ruina del pasado, para cortar toda maldición del pasado. El único se llama Jesucristo nuestro Señor. Y por eso la carta de Hebreos nos dice, hey, hoy deben de escuchar lo que dice el Espíritu. Reconozcan a Jesucristo como el único. No hay otra salvación. Ustedes han escuchado en la Biblia pecado de muerte. ¿Han escuchado eso? El pecado de muerte es el único pecado. Escucha esto, parece una herejía, pero no es una herejía. Es el único pecado que Dios no perdona. ¿Cuál es la única forma para que aquellos que no conocen del Señor no logren entrar en el reposo de la vida eterna? ¿Cuál es la única forma? Cuando deciden no creer, habiendo visto y oído. El pecado de muerte es la incredulidad respecto a la obra de Jesús. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 5 al 15, nos habla del pecado de muerte. Escucha esto. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿En algún momento te has sentido que el mundo te vence a ti? Y cuando ese momento llega, que el mundo te vence a ti, es cuando uno duda de la esperanza en Cristo. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo,
que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Escucha esto, si tú conectas este versículo con Hebreos, lo que nos está diciendo es que lo que el Espíritu Santo está diciendo en Hebreos es la verdad. Y Él nos dice, oye hoy la voz. Tres son los que hacen testimonio en el cielo: Padre, Verbo y Espíritu Santo. Y estos tres son uno, versículo 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca del Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, ¿qué pasa? El que no cree le ha hecho mentiroso a Dios. Aquí va, el que no cree. El que no cree le ha hecho mentiroso a Dios, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado reposo, vida eterna. Y esta vida o este reposo está en su Hijo. Versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene el reposo. El que tiene al Hijo tiene la paz que está buscando. El que tiene al Hijo tiene el propósito de vida que está buscando. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Versículo 13. Estas cosas les escribo a ustedes que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen el reposo, que tienen la vida eterna, y para que creáis en el Hijo, en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las cosas, las peticiones que hayamos hecho. Versículo 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará la vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, porque hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? Aquel que decida no creer en el Hijo de Dios no podrá tener la vida eterna. Ese es el pecado de muerte, aquel que decida, habiendo visto y habiendo oído, que decida no creer. Es decir, aquel que decida ser de corazón duro, aquel que decida vivir en incredulidad, habiendo visto, habiendo oído, ese no entrará en el reposo de Dios. La única forma de romper con la ley de la historia es reconociendo. ¿Cuándo? ¿Ayer? ¿Mañana? Espere, pastor, que me ponga juicioso y ahí sí, yo reconozco. No es mañana. ¿Es cuándo? Entonces comprendí lo que dice Hebreos 4 cuando dice, porque no hay uno que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado también como uno, y fue tentado en todo, pero no pecó. Jesucristo, el sumo sacerdote, y por lo tanto Él está, y Él se presenta hoy como el camino, para que nos podamos acercar confiadamente al trono de la gracia y hallar misericordia. Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe.
el principio y el final de nuestra fe. Jesucristo es el que motiva y el que completa nuestra fe. Si no tenemos una consideración de Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, vamos a cometer los mismos errores. Si no tenemos una consideración del reconocimiento de Jesucristo, nuestra naturaleza pecaminosa no será transformada y cometeremos los mismos errores si no consideramos a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. No vamos a entrar en el reposo y la vida eterna que nos promete el Señor. Y mira más bien a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque allí está nuestra esperanza. Si tenemos esperanza, lograremos llegar hasta el final. Si tenemos esperanza en Cristo, lograremos entrar en el reposo que Dios nos promete.